Oscar de la Hoya vs Ricardo Mayorga. A pesar de las audaces afirmaciones continuas de Mayorga, que no disminuyeron ni siquiera al subir ambos al cuadrilátero, y la extensa pausa de la carrera de la Hoya, en el mundo del boxeo, el desarrollo de la pelea demostró un dominio casi absoluto por parte de la Hoya desde el momento de inicio. La contrastante actuación de ambos fue evidente, mientras Mayorga lanzó un total de 333 golpes a lo largo del combate. Sus intentos de acertarlos se vieron obstaculizados por la formidable defensa de la Hoya, lo que se tradujo en un bajo éxito de conexión con tan solo 58 golpes conectados, lo que representa una tasa extremadamente baja del 17%. Las cifras compiladas de CompuBox, que registra los datos de golpes durante las peleas, arrojaron datos abrumadoramente a favor de la Hoya, mientras Mayorga apenas conectó 6 de 136 jabs lanzados, lo que equivale a un ínfimo de 4% de éxito. De la Hoya exhibió una impresionante tasa de acierto del 44% en todas las categorías de golpes, incluso aquellas de mayor potencia. Además, De la Hoya logró 2 derribos a lo largo del enfrentamiento. El primero de estos tuvo lugar durante los 2 primeros minutos del primer asalto, cuando una secuencia de golpes combinados de derecha e izquierda por parte de la Hoya provocó que Mayorga cayera momentáneamente. En el sexto asalto, De la Hoya logró otro derribo al enviar nuevamente a Mayorga a las rodillas. Tras ejecutar 2 secuencias consecutivas de 4 golpes cada una, a pesar de que Mayorga se recompuso, pronto se encontró en un asfalto feroz de la Hoya, quien logró conectar una combinación asombrosa de 20 golpes consecutivos. Esto resultó en que el árbitro intervenga y detenga la pelea en el minuto 1:25 del sexto asalto. Alejandro Cofrita González vs Kevin Kelly. En enero de 1995 se presentó una oportunidad extraordinaria para un joven boxeador mexicano, Alejandro González, quien tenía apenas 21 años. El desafío consistía en enfrentar al campeón mundial, Kevin Kelly, este último también conocido como The Flushing Flash. Era un campeón invicto en su división y tenía una reputación de ser un luchador hábil y técnico. González, apodado La Cobrita, aceptó valientemente el enfrentamiento y se preparó para luchar por el cinturón de campeón mundial. Aunque era relativamente joven, ya había acumulado 24 victorias por nocaut en su historial, lo que lo convertía en un contendiente formidable. Antes del combate, hubo un claro contraste en las perspectivas de ambos peleadores. Kevin Kelly subestimaba las habilidades de González debido a su estilo técnico y estilista. Kelly estaba convencido de que González no tendría el coraje de enfrentarlo de manera directa en el centro del ring. Incluso se burló públicamente de González llamándolo correlón y gallina, desafiándolo a demostrar lo contrario. Estas provocaciones y menosprecios enfurecieron a González, quien decidió cambiar su estilo de pelea para sorprender a Kelly, ante la percepción de que se esperaba que González retrocediera y evitara el enfrentamiento directo. El mexicano optó por una estrategia completamente diferente. Prometió atacar de manera constante y agresiva desde el principio, desafiando la creencia de Kelly de que sería un oponente fácil. El día del combate, 7 de enero de 1995, González demostró que no solo eran palabras vacías. También, desde el inicio adoptó un enfoque extremadamente agresivo, avanzando constantemente hacia Kelly y presionándolo. Esta estrategia sorprendió a todos, incluidos Kelly, quien se encontró en una pelea mucho más intensa de lo que esperaba. A medida que avanzaba la pelea, González logró infligir daño en Kelly, especialmente en su ojo. El ojo de Kelly comenzó a hincharse, lo que afectó su visión y su capacidad para contrarrestar los ataques de González. Aunque ambos peleadores terminaron en la lona en momentos diferentes de la pelea, fue González quien logró mantener su determinación al levantarse y seguir luchando. A pesar de que Kelly mostró resiliencia y logró derribar a González en un asalto, la pelea se volvió cada vez más difícil para él debido a su ojo hinchado.
En el 10º asalto, la esquina de Kelly tomó la decisión de arrojar la toalla, reconociendo la dificultad creciente del mantener la pelea en esas condiciones. La victoria de González marcó un hito importante en su carrera y en el mundo del boxeo. Derrotar al campeón invicto y consolidarse como campeón mundial fue una hazaña impresionante para el joven mexicano. Esta pelea demostró cómo una determinación inquebrantable, una estrategia audaz y la habilidad de adaptarse pueden cambiar el curso de un enfrentamiento y redefinir la percepción de un luchador. José Chon Cepeda vs Josué Vargas. La contienda principal en el Madison Square Garden resultó en un encuentro breve pero electrizante. José Chon Cepeda se destacó al enfrentar a Josué Vargas en un duelo que se resolvió de manera contundente en el primer asalto. El triunfo le otorgó a Cepeda el título de campeón mundial de plata de la CMB en la categoría superligero, consolidando su estatus como fuerza prominente en el mundo del boxeo. Sin embargo, las emociones que precedieron a la pelea se intensificaron en el pesaje, ya que surgió un enfrentamiento inesperado durante la sesión de fotos para la prensa. Josué Vargas, portando la bandera de Puerto Rico, intentaba bloquear la vista de José Cepeda y la bandera de México. Este gesto desencadenó un intercambio de golpes y empujones entre los dos púgiles, lo que requirió la intervención de los presentes para calmar los ánimos y separarlos. Estos momentos de tensión previos añadieron una capa adicional de intriga al enfrentamiento. La pelea en sí comenzó con una intensidad inmediata. En el transcurso del primer asalto, José Cepeda demostró su destreza al enviar a la lona a Josué Vargas. A pesar de la caída, Vargas se levantó con tenacidad, mostrando su resistencia y determinación. Sin embargo, Cepeda aprovechó la ventaja y no tardó en acorralar a su oponente. En este momento crucial, Cepeda desató una serie de golpes formidables sobre Vargas, quien luchaba por mantenerse en pie. La combinación de la destreza técnica de Cepeda y su capacidad para capitalizar las oportunidades resultó en un desenlace fulminante. Finalmente, Josué Vargas cayó derrotado, poniendo fin al combate de manera espectacular. Mauricio Bronco Lara vs John Warrington. En esta confrontación, Mauricio Bronco Lara dejó perpleja a la comunidad del boxeo al conseguir una victoria por nocaut sobre George Warrington en el 9º asalto. Lara mostró su agresividad desde el inicio, infligiendo daño a Warrington con golpes poderosos. Durante el 4º round, Lara logró derribar a Warrington al combinar impactos en el cuerpo como en el rostro. Aunque Warrington se mantuvo en pie en el 9º asalto, Lara intensificó su ofensiva y volvió a derribar a Warrington, sellando su triunfo de manera magistral. El joven pugilista de 25 años confrontó al británico Warrington debido a comentarios dirigidos hacia su padre y su equipo, lo que desató un intenso intercambio verbal entre dos boxeadores. A través de vídeos compartidos en las redes sociales se puede observar a Warrington furioso gritando hacia Lara desde la zona cercana al cuadrilátero. En respuesta a la efervescencia del combate, Bronco Lara aparentemente lanzó un escupitajo, un gesto que empañó su impresionante victoria y contribuyó a intensificar la situación. La historia continuó con la revancha, que se llevó a cabo 7 meses después. En este segundo encuentro, ambos púgiles mantuvieron un enfoque agresivo desde el inicio. Sin embargo, en el segundo asalto, un choque de cabezas causado por Warrington resultó en una profunda herida en la ceja de Bronco Lara, lo que comenzó a sangrar profundamente. Ante esta circunstancia, el equipo de Lara solicitó la intervención de los médicos para evaluar la herida y se tomó la determinación de detener el combate debido a la gravedad de la lesión, lo que resultó en un empate técnico. Orlando City Salido vs Juan Manuel López. En el acontecimiento del año 2011, el pugilista Orlando City Salido desafió al invicto reinado de Juan Manuel López en la categoría de peso pluma. A pesar de su historial de victorias menos destacado en comparación con el de su oponente, Salido demostró que las estadísticas no siempre dictan el resultado del mundo del boxeo.
La contienda fue más allá de las expectativas, resultando en una campaña apasionante. El enfrentamiento se llevó a cabo en Bayamón, Puerto Rico, donde López ostentaba el título mundial de 2 categorías y contaba con 7 defensas exitosas. Su récord impecable de 30-0 lo convertía en un favorito claro. Por otro lado, Salido con un historial de 35 victorias y 11 derrotas y 2 empates, había sufrido derrotas en 11 ocasiones a lo largo de su carrera, a pesar de ser un ex campeón. La mayoría subestimó las posibilidades frente a López, incluso el propio López, quien creía tener ventaja en términos de juventud, velocidad, poder y éxito. El ambiente se caldeó aún más debido a un comentario polémico de López antes de la pelea, lo que aumentó la tensión entre ambos. El día del combate, los pugilistas entraron al cuadrilátero con motivaciones contrapuestas. Mientras López confiaba en una victoria cómoda, Salido estaba decidido a probar su valía y silenciar a los escépticos. El combate resultó en un espectáculo emocionante desde el inicio. Los estilos agresivos y valientes de ambos peleadores se complementaron de manera perfecta, creando intercambios intensos y emocionantes. A pesar de la diferencia en sus récords, Salido demostró una determinación feroz al enfrentar a López de manera decidida. El momento cumbre llegó en el quinto asalto, cuando Salido logró derribar a López marcando un punto de inflexión en la pelea. Aunque López se recuperó y continuó la pelea, el equilibrio se mantuvo en ambos pugilistas cuando lanzaron más de 500 golpes en total durante el combate. En el octavo asalto, Salido intensificó su ataque y a pesar de los contraataques débiles de López, el referee detuvo la pelea otorgando una victoria sorpresiva a Salido. El triunfo de Salido no solo rompió la racha invicta de López, sino que también generó controversias sobre si la pelea debió haber continuado. López buscó revancha y un año después, en 2012, ambos se enfrentaron nuevamente en Puerto Rico. La revancha resultó igualmente emocionante, con Salido visitando la lona, pero logrando levantarse. Finalmente, en el 10º asalto, Salido conectó una combinación contundente que derribó a López, y el referee detuvo la pelea, consolidando la victoria de Salido por nocaut técnico. Estas dos peleas épicas entre Orlando City Salido y Juan Manuel López dejaron una huella imborrable en la historia del boxeo, demostrando que en el ring la determinación y el valor menudo superan las expectativas basadas en los récords. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido estas peleas? Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima, a menos que a ti también te conecten un knockout.